un saludo. Qué gusto me da encontrarnos nuevamente aquí a las 3 de la tarde, a la hora en que mataron a Lola, dice el refranero popular, y que en el estudio multimedial abrimos las puertas para recibir amigos de todas las manifestaciones artísticas. Hoy le toca, ¿por qué no?, a la comunicación y el diseño, y espero que vean grandes sorpresas. Un corte y seguimos. Y es que es el regreso al cine, el regreso a lo grande, y el asunto es, ¿qué entiende usted o qué entiendo yo por lo grande? Porque yo sigo creyendo que qué momento ese cuando nuestros cines vendan las rositas de maíz que todavía se venden en las aceras, ¿verdad? Cuando nuestros cines todos, donde quiera que estén, lleguen a ser esos centros culturales que queremos y que podemos. Así que miren mi sorpresa, aquí está cámara 2, ¿verdad? Tengo a quien en el mundo de la comunicación se considera como si fuera alguien ya que lo que toca, ¿no?, se logra. Raupa, más conocido, ¿no?, en su nombre original, porque ya nadie te conoce como Guayabero, Raúl. Nadie te conoce por Raúl Valdés, y a Nelson Ponce, de Nocturnal, también diseñador, todo un grupo de compañeros, de creadores, y aquí el gran debate es cómo corresponde efectivamente el diseño y la comunicación a la realidad. Ellos han hecho importantísimas campañas y creo que sería muy importante saber esta, que se llama Cine a lo Grande, que significa volver al cine, ¿no? Dicho de otra manera, pues cómo nace el concepto, cómo nace la idea que va a presidir este festival de cine, del nuevo cine latinoamericano, porque ese es el valor simbólico de esos nombres y de la que esa connotación significa. A mí, porque me llevaba papá al cine Chaplin, bien pequeñito, donde vi todo, absolutamente todo lo que he visto de cine siempre, porque es ese momento que los habaneros o los que vienen de todas partes de Cuba ven cine. ¿Cómo nace la idea de este concepto? Bueno, nosotros hace algún tiempo estamos desarrollando las campañas del festival y siempre tenemos como premisa darle un vuelco cada vez que hacemos una nueva. En este caso, esta campaña... Hace ya como 4 años que la hacen. Alrededor de 4 años que lo hacemos, y reitero que siempre tratamos de darle un nuevo aire, ¿no? Que incluso que no se identifique ninguno de nosotros como autor detrás de esa campaña, sino que promover algo bien diferente y sobre todo una cosa que sí nos gusta, que para nosotros es una premisa, mover un poquitico desde la imagen, desde la misma comunicación, mover un poquitico el pensamiento y eso. Hemos hecho algunas cosas que han sido polémicas, que es algo que nos interesa, porque bueno, el cine como algo cultural promueve eso, ¿no? El pensamiento, la inquietud del pensamiento, de las ideas y eso, y nosotros desde la comunicación también tratamos un poco de introducir esa inquietud y que la gente piense y que la gente hable y que la gente diga y que la gente en esa polisemia que pudiera tener mínima, pero que pudiera tener una imagen comunicativa, pues cada quien interprete y se lleve una idea de cómo va a ser el festival. La receta ya era una provocación en sí misma, ¿no? Y era también un reconocimiento, Raupa, a los médicos que tanto habían hecho contra la pandemia. Sí, en ese momento tuvimos una gran cantidad de polémica sobre esa campaña. Sí. Recuerdo que muchas personas no estaban a favor, muchas personas estaban a favor de que se tratara ese tipo de lenguaje en una campaña. Pero bueno, al final nosotros siempre decimos que si existe la polémica es que está llegando a suficientes personas y la gente tiene que ver con esto. Es decir, toca a las personas de cerca y ya sea para bien, incluso sea, lo que más me gusta a mí es que sea para que la gente piense en eso. Es decir, piense en eso y si en realidad después de una crítica cabe un pensamiento de que si eso estuvo bien hecho o no, cosa que a mí me sigue pareciendo, yo creo que a ti también, claro, que estuvo bien y era un homenaje a lo que estábamos viviendo en aquellos momentos. Es una cosa que siempre me gusta que suceda con las campañas del festival, que haya polémica, que la gente hable, que la gente la desguace si quiere.
Y cine a lo grande, ¿cómo nace la idea? Porque me imagino que se hacen talleres, hay sinergia creativa, se debaten los conceptos. Claro, claro. Alguien diría que no se entendía la letra del médico el año pasado, Sí, ¿no? sí, Que sí. no era una... Sí, lo del año pasado fue algo prácticamente insoslayable, no tocar ese tema. O sea, era imperdonable no tocar ese tema porque era algo que tenía que ver con todos los espacios culturales, con todas las personas, con todo lo de negativo que tuvo una pandemia. Y entonces un poquitico, a veces nos decían, ¿por qué es triste la imagen? Bueno, la imagen no es que sea triste, es que también se deprimió el consumo del cine. Incluso la gente empezó a consumir esto que es tan necesario, porque el ser humano necesita de la cultura siempre. Los modos son los que cambian, entonces la gente se fue encerrando en su casa por el tema del aislamiento y demás. Y la gente se fue encerrando en su casa y empezó a consumir el cine desde lo pequeño, digamos, ¿no? De los dispositivos móviles y demás. Y entonces, ahora con esta campaña, pues, es un vuelco de eso, ¿no? Justamente. Obviamente nosotros tenemos como unas sesiones de brainstorming y trabajos de mesa con la gente del festival, y ahí un poquitico vamos perfilando por dónde queremos direccionar. O sea, no es lo que están viendo no es solo patrimonio del equipo, sino también de ese trabajo colectivo, donde la gente piensa que lo que ve fue así por obra y gracia de la creatividad de los diseñadores, y no es así. O sea, se colegian, se buscan ideas, se presentan varias ideas, y bueno, de ahí elegimos una, seguimos perfilándola, y llegamos a este lema, que también es una de las cosas más difíciles. O sea, porque el lema es como la punta del iceberg de todo lo que es la campaña y todo lo que después se va a desarrollar a nivel de imagen, a nivel visual. Y entonces, bueno, también fue un poquito inevitable esto de hablar de volver a la sala de cine, de consumir el cine en su espacio social, o sea, donde hay mucha gente confluyendo y todo lo hermoso que tiene ese acto de que la gente socialice, se hable, o sea, que es algo que forma parte de lo humano y que por la pandemia pues se atrofió un poquito. Y entonces nada, por ahí fue que surgió esa idea. En las redes, ahora mismo en las redes, está el cuento del pasaporte que acaba de lanzar el festival. Si está muy caro, a 60 pesos, pero el asunto es que va a haber 4 excelentes cines con tecnología de proyección de primerísimo nivel para poder ver este cine en su calidad. El debate, por tanto, sigue siendo lo mismo. Es decir, ustedes llegaron como profesionales que son del diseño al festival o incluso al cine cubano por un interés económico. Pregunto. En mi caso no creo que haya sido así. Es decir, yo vengo de hace muchos años, creo que apenas me gradué, el diseñador de la muestra de nuevos realizadores me llama, el que era en ese momento, y me dice que ya no iba a ser la muestra de nuevos realizadores. Estamos hablando del año, supongo que 2011, 2000, algo por ahí, ¿sabes? Era la 6ª muestra de nuevos realizadores, y ahí me empecé a encargar de esa muestra hasta la 13, de la quinta, de la 6ª hasta la 13, así como... Más de la mitad de la vida de la muestra. Sí. Más de la mitad de la vida de la muestra. Entonces yo recuerdo que esa campaña era como un ejercicio para mí como diseñador, de tratar de hacerla, la hacía yo solo, yo generaba todos los conceptos, yo generaba toda la gráfica. En 2 muestras tuve una gran ayuda de muchos diseñadores que también me ayudaron cuando vieron que esas campañas como que hacían de verdad, llegaban a las personas, a los jóvenes, y era tan importante la muestra de nuevos realizadores en aquel momento. Muchas de las personas que me ayudaron, y ahí vengo yo, de la muestra de nuevos realizadores. De la muestra de nuevos realizadores, ya en un momento decido que no la voy a hacer más, en la 13, justo en la muestra número 13, y entonces me llega este llamado de trabajar en los audiovisuales del Festival de Cine. Dígase audiovisuales, los spots, las animaciones de cine, es decir, de las pantallas. Así conectas con el festival. Así conecto con el festival, y entonces... Ya en aquel Raupa era momento, Raupa ya como sello artístico, como sí, trabajo ya en lo equipo. era, ya lo era, y sobre todo por hacer spot. He hecho mucho spot, mucho lo que se dice, esos pequeños, ¿sabes? Materiales que se usan para dar publicidad o dar promoción a las actividades, ya sea culturales, de todo tipo. He hecho mucho. Entonces, bueno, por eso mismo llego al Festival de Cine.
cuando Pepe Menéndez y Lili Suárez estaban haciendo las campañas que tan maravillosamente hicieron, y en algún momento no la hacen más, y entonces la dirección del Festival de Cine me dice que si yo me quiero encargar de la campaña completa. En ese momento era muy difícil porque de la muestra de nuevos realizadores, que era una cosa que era un reto muy grande, al Festival de Cine de La Habana, que era ya es una actividad como que masiva, donde las personas van al cine. En la muestra muchos jóvenes y muchas personas iban al cine, pero sin duda el Festival de Cine es muchísimo mayor. Entonces fue ahí que empecé, creo que en la 39 edición del Festival de Cine. Y pasé por ese momento yo solo, es decir, hice la primera campaña, la 39 yo solo, pero después me di cuenta que necesitaba como que compartir con Nocturnal, un grupo que recién habíamos acabado de concretar en aquel momento para hacer todo este tipo para reunirnos como amigos, para conversar y hacerlo como un divertimento. Para ir hasta el cartel, para ir a toda la diapasón de una campaña. Así mismo, entonces fue más fácil. Qué rico fue reunirnos, hablarlo, hacer chistes sobre eso, tirar para atrás y para adelante una idea, ¿sabes? Desechar una pila de ideas buenas que teníamos, que nunca se desechan, siempre queda como que latente ahí para otras cosas. Pero eso fue bueno, un ejercicio que nos sirvió a todos por lo menos nosotros, para unirnos más. Y ya de ahí han nacido 4 campañas, ¿no, Nelson? Sí, 4 campañas. Bueno, en mi caso, como comentaba Raupa, nosotros casi todos los de Nocturnal venimos del mundo de la comunicación relacionada con la cultura. Yo estuve mucho tiempo haciendo el Festival de Cine Pobre de Jibara, y también eso fue como un lanzamiento a que después la gente del festival pues pusiera la vista sobre nosotros. El resto del equipo de Nocturnal son cartelistas excelentes y han hecho muchos carteles ya casi que icónicos de la cinematografía más actual, más contemporánea. Entonces nada, que todos estamos inmersos en ese universo de la comunicación para la cultura. Yo trabajé un tiempo en la Casa de las Américas, Raupa en el Museo de Bellas Artes. O sea, somos un equipo que siempre hemos estado en ese mundo. Y respondiendo a la pregunta, que al final quedó un poco en el aire. ¿La del ingreso? Sí. Obviamente casi siempre lo que nos mueve a estar en este universo no es justamente el ingreso, es el placer de hacerlo y obviamente tratar de vivir con esos ingresos, pero no es en el lugar donde más ingresos hay cuando se habla de comunicación. Hay otros espacios que son más lucrativos, pero nosotros sentimos que es el espacio de la cultura es donde nosotros nos sentimos más cómodos, donde disfrutamos el trabajo, que yo creo que eso es bastante importante, ¿no?, para la vida. Bueno, ya ven, estamos a la hora de Lola. Voy a hacer una pequeña transición porque lo que estamos debatiendo es el pollo, el arroz con pollo del asunto. Es decir, por qué este vínculo con el arte y la cultura de Cuba, cómo los se han enriquecido mutuamente y cómo el Festival de Cine sigue siendo esa nave proa que efectivamente en la 1 de diciembre hay que estar muy atentos a ella. Y la pregunta, por tanto, es que efectivamente a veces es una tarea que no se paga bien. Hay personas que creen que el spot es muy caro, lo que usted está pidiendo, ¿no? Y no tienen ni la menor idea de cuánto trabajo hay en la comunicación primero para poder llegar al diseño. Yo creo que sería muy bueno que en su amplia experiencia también nos cuente, ¿no? ¿Qué usted cree que va primero, el huevo o la gallina? Yo creo que ya nosotros, con tantos años que llevamos, que son pocos comparados con muchos diseñadores, pero yo creo que en los que llevamos hemos sacado bien claro que es importante que para hacer una actividad, para hacer una campaña, para establecer las primeras bases, primero hay que saber a quién te estás dirigiendo. Y después de saberlo, entonces como diseñadores, quizás no tanto como comunicadores como tal, ¿sabes? Que tienen otro tipo de responsabilidades a su haber. Nosotros como diseñadores, lo primero que siempre nos gusta como equipo que somos a veces es tratar de ver toda la idea o la idea que queremos explicar en un cartel.
también somos cartelistas, es decir, también es como una cosa que nos gusta hacer mucho. Insisto en la Entonces, provocación. Lo primero es la imagen. Lo primero, Para lo primero ustedes, es... oye, pura provocación. Lo primero es la imagen, pero lo primero es la imagen basado en un conocimiento claro de a quién va la imagen. No, yo creo que Raúl, a lo que se refiere es que lo primero es, obviamente, la idea que se plasma en una imagen, porque al final nosotros somos diseñadores gráficos, de comunicación visual, como le quieran llamar, y para nosotros la imagen es la palabra, lo que sería para otros comunicadores. Entonces, bueno, pero obviamente siempre a la palabra o a la imagen lo antecede la idea, lo que tú quieres transmitir. O sea, ese hecho casi poético de encontrar una metáfora, casi poético no, evidentemente poético, de encontrar una metáfora, encontrar algo que decir que justamente provoque y mueva al interlocutor. Y entonces, bueno, básicamente creo que siempre lo que nos devanamos los sesos en el tema de la idea, haciendo Pero insisto en la pregunta, dibujitos. Insisto en la pregunta hacia los dos. ¿Es la inspiración? ¿Es que a veces es una frase la que desata la campaña? ¿Es una imagen la que empieza la campaña? ¿Por dónde llega el concepto a la cabeza de estos profesionales? Bueno, Como Raúl para mí. siempre, No, te iba a contestar así, no quiera ver eso lo que se forma ahí. siempre hay un método, Ajá. que por lo general los creativos que dirigimos nuestra creatividad en un acto concreto que es la comunicación, siempre tenemos que tener un método porque siempre tenemos que terminar en algo que responda a los intereses de alguien más que no somos nosotros mismos, como pudieran ser otro tipo de creativos que, bueno, al final en lo que derive lo que están pensando es un poco más libre. Nosotros no, nosotros tenemos que responder a una demanda concreta. Entonces, en ese sentido, nos sentamos y discutimos mucho. Por eso es que justamente Raúl decía que él empezó haciendo eso solo, pero muchas veces eso cuando uno lo hace solo es muy tenso, es menos divertido y es menos enriquecedor. O sea, cuando trabajamos en equipo, justamente se crea una sinergia donde todo el mundo aporta, escribimos, hacemos dibujitos, o sea, es un trabajo creativo y es un poco alocado en una fase, un poco utilizando el pensamiento lateral, digamos, en esa primera fase y después obviamente tenemos que ir concretando casi siempre cuando el tiempo se va apretando. Ya la gente de la casa del festival nos empieza a llamar y a decir, a ponernos la presión, que es lo que muchas veces hace que nosotros vayamos confluyendo en algo concreto y que responda obviamente a los intereses comunicativos. Pero primero pasamos por una fase, ya te digo, así de pensamiento lateral, donde nos proponemos cosas, nos reímos y de ahí salen justamente las ideas. A veces cuando la idea no acaba de salir, me imagino que no se ría mucho, ¿no? Ha pasado, hemos estado en puntos dramáticos. Ha pasado. Incluso hay veces que damos 3 ideas, hay veces que llegamos a 3. Y siempre también la casa del festival decide dentro de esas 3 ideas. Nosotros siempre, por supuesto, es decir, aconsejamos un camino, pero siempre es como que casi siempre ha coincidido de las 3 ideas que tenemos, un camino aconsejado, de los 3 caminos, un camino aconsejado, siempre han dicho, es verdad, es como el mejor camino, ¿no? Yo creo que en ese sentido te das cuenta que estás como tocando a más personas de las que son, ya por lo menos en esa primera fase, estás tocando a más personas de las que somos nosotros mismos. Ya tocas a personas que se dedican a preparar un festival. Y si eso es así, puede ser que funcione hacia las personas que va dirigido el festival, ¿no? ¿Y cómo solucionan el dilema ético? Fíjense que es importante pregunta para mí. Cuando efectivamente usted sabe que lo que usted propone es mejor que el que se lo encargó le pide. Eso es complicado y en la vida profesional pasa mucho. Una de las cosas interesantes de trabajar en el sector cultural, por lo menos para mí, me imagino que a Raúl le pase lo mismo, es justamente que uno trabaja con personas inteligentes. O sea, para los diseñadores, como regla general, siempre es un dilema el diálogo o las dinámicas con, digamos, que un cliente. Nosotros ni tan siquiera lo vemos así. Nosotros sentimos que trabajamos no para las personas, no para un cliente, sino con alguien. O sea, con otra persona que aporta realmente, que muchas veces nos hacen ver a nosotros mismos que
podemos estar equivocados en una cosa, o sea, y las dinámicas siempre son diversas. A veces hemos tenido que discutir razones encarnizadamente, por decirlo de alguna manera, defender alguna idea fuertemente, pero yo creo que las personas vinculadas a la cultura están acostumbradas a una especie de debate, de comprender, del respeto también por el diseño, porque eso pasa mucho cuando no se respeta una profesión, una especialidad, que un cliente pues no le parece algo y no escucha razones y tiene una idea y es cerrado, pero en el caso de nosotros hemos tenido la suerte de transitar por instituciones culturales de diferentes tipos, de diferentes sectores y disciplinas de la cultura, y yo siempre digo que yo he tenido la suerte de trabajar con gente más inteligente que yo. O sea que si tienen un punto, lo demuestran, nosotros lo comprendemos y viceversa. O sea, a veces comprender es uno de los actos más complejos del ser humano. No convencer, sino convencerse uno mismo de que lo que te está diciendo o proponiendo el otro tiene una validez, tiene un sentido. Y entonces, bueno, casi siempre pasa de diferentes maneras. A veces llegamos más rápido a una conclusión, a veces discutimos, a veces sobre una misma idea le damos un poquito más de taller con la casa del festival en este caso. Otras veces ha sido como más unánime. Oye, esto lo que le hace falta es, no sé, depurar la forma, pero esto está muy redondo. O sea, siempre las dinámicas en este tipo de trabajo varían un poquitico, pero van por ahí. Para mí me luce que ustedes son gente polémica. Porque que incluso que defienden con pasión sus argumentos profesionales. Por eso te admiro. Sí. Y no solo lo de polémico, sino que tratamos siempre de que cada vez que se nos ocurre algo que sea como que ponernos también un poco en los zapatos de todo el que está o el que va a ver esa campaña, o tratar de llegar a la gente, ¿no? Y sobre todo con el festival, que es tan masivo, es decir, nos preocupa mucho, es decir, es un momento de preocupación en la vida de nosotros 5, en ese momento que encargan, así como Raúl Panés es un caballero, ya es hora ya de que entreguen, o por las primeras ideas de eso. Sí, porque eso no sale así como, eso es como con un... Eso tiene un tiempo, y entonces ahí es donde nos empezamos a poner tensos, y porque siempre a medida que pasa el tiempo queremos hacerlo mejor, ¿no? Bueno, como siempre, la felicitación en Crear TV a la campaña que ya comienza, ya está prácticamente en las plataformas, va a ir saliendo, me imagino, con productos, ¿no? Claro, que siguen. Aquí está detrás de nosotros ese cartel inicial, el spot que ya ustedes vieron. Con él nos despedimos porque ha sido a la hora de Lola, siempre a las 3 de la tarde, con un tema de debate, y esta vez qué bueno que haya sido el diseño y la comunicación.